Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección estudiaremos un ejemplo referente al tema del cálculo del peso molecular. El presente ejemplo dice lo siguiente: determinar el peso molecular de los siguientes compuestos químicos: A, H2O, agua; B, hidróxido de sodio, NaOH; y C, trióxido de hierro, Fe2O3. Para resolver el presente ejemplo, debemos tener en cuenta el concepto de peso molecular. El peso molecular lo indicamos con la letra M mayúscula y lo podemos definir como la suma de los productos de los pesos atómicos de cada uno de los elementos presentes en la molécula por su respectiva cantidad en la fórmula molecular del compuesto. Por tanto, si consideramos esta definición para resolver el presente ejemplo, en primer lugar, para determinar el peso molecular del agua, decimos entonces que el peso molecular del agua, que vamos a indicar como M mayúscula y como subíndice la fórmula molecular del compuesto H2O, M sub H2O, va a ser igual al peso atómico que indicamos con la letra A del primer elemento, que es el hidrógeno, por la cantidad de hidrógenos en esta fórmula, que son 2, y sumamos el peso atómico del oxígeno, que indicamos con la letra mayúscula A y un subíndice O, por la cantidad de átomos de oxígeno, que en esta fórmula es 1. Y de esta forma solo tenemos que determinar, mediante el uso de la tabla periódica, cuáles son los pesos atómicos del hidrógeno y del oxígeno para poder determinar el peso molecular del agua. Entonces, en una tabla periódica consultamos los pesos atómicos primero del hidrógeno, A sub H, que vamos a encontrar como igual a un UMA o una unidad de masa atómica, la cual también se puede expresar como un gramo de hidrógeno contenido en una mol de hidrógeno, en forma específica cuando consideramos cálculos estequiométricos. Y por otro lado tenemos el peso atómico del oxígeno, A sub O, que es igual a 16 UMA o unidades de masa atómica. E igualmente cuando consideramos cálculos estequiométricos, expresamos este valor como 16 gramos de oxígeno contenidos en una mol de oxígeno. Tenemos ya los valores de los pesos atómicos y reemplazamos en la fórmula obtenida para el peso molecular del agua y decimos que el peso molecular del agua, M sub H2O, es igual al peso atómico del hidrógeno, que es 1, un UMA, unidad de masa atómica, por 2 átomos de hidrógeno presentes en la fórmula molecular, más el peso atómico del oxígeno, 16 unidades de masa atómica, UMA, por el número de átomos de oxígenos presentes en la fórmula, que es 1. Resolvemos la operación indicada y tenemos que el peso molecular del agua es 1 UMA por 2, que nos da 2 unidades de masa atómica, más 16 UMAs por 1, que nos da 16 unidades de masa atómica, y por último sumamos estos valores, obteniendo el peso molecular del agua como igual a 18 unidades de masa atómica o 18 UMAs, que también se puede expresar como 18 gramos de agua contenidos en una mol de agua. Y recordemos que esta segunda forma la expresamos generalmente cuando vamos a efectuar cálculos estequiométricos. Ahora resolvamos la parte B del presente ejemplo, donde nos piden determinar el peso molecular del hidróxido de sodio, NaOH, que expresamos como M mayúscula sub NaOH, es decir, la fórmula molecular del compuesto como subíndice de la letra M mayúscula que indica peso molecular. Y decimos que el peso molecular del NaOH, M sub NaOH, es igual al peso atómico del Na, que es sodio, por el número de átomos de sodio en esta molécula, que es 1, más el peso atómico del oxígeno, A sub O, por la cantidad de átomos de oxígeno, que es 1, más el peso atómico del hidrógeno, A sub H, por el número de átomos de hidrógeno, que es 1. Determinamos en una tabla periódica el peso atómico del sodio, el oxígeno y el hidrógeno.
Para el sodio, su peso atómico es de 23 unidades de masa atómica UMA, que también podemos expresar como 23 gramos de sodio contenidos en una mol de sodio. El peso atómico del hidrógeno ya lo hemos determinado, sabemos que es una unidad de masa atómica equivalente a 1 gramo de hidrógeno contenido en una mol de hidrógeno. Y el peso atómico del oxígeno ya lo habíamos determinado previamente, sabemos que es de 16 unidades de masa atómica, equivalente a 16 gramos de oxígeno contenidos en una mol de oxígeno. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores en la fórmula obtenida para hallar el peso molecular del hidróxido de sodio, por lo que nos queda que el peso molecular del hidróxido de sodio M(NaOH) es igual al peso atómico del sodio 23. Sabemos que está en unidades de masa atómica, entonces mientras efectuamos las operaciones las vamos a omitir, pero al final en el resultado colocaremos unidades de masa atómica como unidades del peso molecular. Entonces tenemos 23 unidades de masa atómica por parte del sodio por un átomo de sodio, más 16 unidades de masa atómica por parte del oxígeno por un átomo de oxígeno, más una unidad de masa atómica por parte del hidrógeno por un átomo de hidrógeno. Y resolviendo las operaciones indicadas tenemos 23 por 1, 23, más 16 por 1, 16, más 1 por 1 igual a 1. Esto nos da el valor de 40, que escribimos como peso molecular del hidróxido de sodio igual a 40 unidades de masa atómica, igual también a 40 gramos de hidróxido de sodio NaOH contenidos en una mol de hidróxido de sodio, que es entonces la respuesta a la parte B del presente ejemplo. Resolvamos ahora el punto C, donde nos piden hallar el peso molecular del trióxido de hierro. Entonces lo determinamos de modo similar a los compuestos anteriores. Decimos que el peso molecular del trióxido de hierro, Fe2O3, es igual al peso atómico del hierro, A(Fe) por el número de átomos de hierro, que son 2, más el peso atómico del oxígeno, A(O) por la cantidad de átomos de oxígeno presentes en la molécula, que son 3. En la tabla periódica consultamos que el peso atómico del hierro es de 56 unidades de masa atómica, que también se puede expresar como 56 gramos de hierro contenidos en una mol de hierro. Y el peso atómico del oxígeno, que ya lo conocemos, es igual a 16 unidades de masa atómica, igual también a 16 gramos de oxígeno contenidos en una mol de oxígeno. Y reemplazamos los valores de esos pesos atómicos en la fórmula obtenida para hallar el peso molecular del trióxido de hierro. Y tenemos que el peso molecular del trióxido de hierro es igual al peso atómico del hierro, 56 unidades de masa atómica, por 2 átomos de hierro, más el peso atómico del oxígeno, que es 16, por 3 átomos de oxígeno. Resolvemos las operaciones indicadas y tenemos 56 por 2, que es igual a 112, más 16 por 3, que es igual a 48, y sumados estos dos valores nos da un valor de 160. Entonces decimos que el peso molecular del trióxido de hierro es de 160 unidades de masa atómica, igual a 160 gramos de Fe2O3 contenidos en una mol de Fe2O3. Y de esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales, a darle me gusta a este videotutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.